Hola gente, bienvenidos al canal, soy el señor de Wit, estamos en una nueva reseña. En este caso es para hablar sobre The Question, el volumen uno. No solamente el volumen uno de primer tomo, sino también la primera etapa de The Question, la primera serie. Un personaje que tiene dos etapas, por lo que tengo entendido, más el cómic ahora de Black Label, que es la muerte de Big Sage. Y como quería leer ese tomo de Black Label, es un personaje que me interesa mucho porque, por lo que tengo entendido, es como, bueno, por lo que tenía entendido, es como un detective, ¿no? Y tiene una particularidad de que tiene, bueno, una máscara que le saca el rostro y demás. Entonces, como quería leer esa serie de Black Label, dije, quiero conocer primero al personaje, entonces decidí conseguir el primer volumen del mismo. Y tenemos este primer tomo que, bueno, yo lo traduzco como Zen y violencia, como tipo Zen de meditar y violencia. No sabría bien cómo, bueno, cómo se podría hacer una traducción de ese tomo y demás. Pero bueno, primer volumen de cuestión. Vamos a conocer a este personaje en este tomo, que es por un lado en su vida normal es un periodista que se encarga de pelear contra la corrupción. O sea, a ver, The Question pelea contra la corrupción de su ciudad, contra todos los políticos, los policías, toda la gente que es corrupta y que daña, los empresarios y demás que dañan a la ciudad. Y justamente en este momento él ya venía haciendo eso en diferentes ciudades, pero ahora es como que lo está haciendo en su ciudad de origen, donde, bueno, él cree que se crió porque él es huérfano y estuvo en un orfanato y demás, estuvo en el orfanato, ¿no?, de esta ciudad. Entonces, él es como que ya tiene una cuestión de un problema con su identidad o una cuestión ahí con el no saber bien quién es, porque bueno, no sabe de dónde viene y demás, no sabe mucho quién es, tampoco es como que tiene sus vivencias del orfanato y no mucho más. Pero lo vemos ahí como que es periodista y como que todos le van avisando, ¿no? El hecho de decir, hey, tranquilo Rey, ¿dónde te estás metiendo? Tené cuidado porque te estás metiendo con gente complicada y demás. Y eso es lo que vamos a estar viendo un poco acá en The Question, como esa formación de este héroe, donde va a empezar a obtener respuestas sobre quién es, empezar a reflexionar más sobre sus acciones. Tenían razón las personas, tienen razón las personas que quieren que me cuiden, que dicen que voy por mal camino y demás. Es como que está ahí en este primer tomo, en esa deriva, donde nos presentan al personaje, sí, pero también está como todo ese momento de él mismo también conocerse. Es como que también se está presentando él mismo un personaje muy interesante que, como les digo, quiere ir contra la corrupción, tiene sus pensamientos muy firmes de que quiere ayudar al mundo y que no, ya toda esta gente, estas personas poderosas no sigan destruyendo las ciudades. Pero bueno, también tiene que ir formándose y demás, porque al fin y al cabo no tiene poderes. Es una persona que, bueno, tiene esta máscara para sacarse el rostro, pero no tiene poderes. Entonces es una persona que obviamente está en riesgo. Una particularidad de este volumen es la aparición de un personaje de DC muy importante, no voy a decir quién es, pero es mi personaje favorito en la historia de los cómics, es la única pista que voy a dar. Y ya se podrán dando una idea por dónde va, pero bueno, aparece en este cómic una pequeña aparición en el número uno o 2, no me acuerdo en cuál, en el número 2, perdón, y de este primer volumen, que está compuesto por las primeras seis grapas. Así, bueno, si consiguen las grapas y no el tomo, les digo que son los primeros 6 números, este primer volumen. Y obviamente que voy a seguir leyendo de Question porque me gustó mucho. A ver, también lo que quiero aclarar es que es un cómic antiguo, es del año, ahí les voy a decir exactamente de qué año es del año 1987 o 86 estos primeros números. Entonces hay momentos donde hay mucho texto, entonces también quería aclararles eso. O sea, es un cómic antiguo en esa época, en esos años, ya es de público conocimiento que había otra forma de guionizar los cómics y se daba mucho texto. Obviamente que ya está llegando a los 90 como que va bajando un poco, pero sigue pasando. Hay muchas escenas donde hay un montón de reflexiones. Hay una página en la que meten literalmente una hoja de la Biblia. Entonces es un montón de texto. Obviamente yo lo omití porque te resalta igualmente qué es lo importante de ahí, de ese coso. Pero sí hay muchos momentos en los que empiezan a hacer reflexiones, a hablar sobre pensadores, filósofos y demás, dar citas de ellos. Hay un montón de texto. Pero si te vas guiando o sea, igualmente se disfruta
porque no es tampoco que tenés que hacer una lectura full, así concentrada de todo y memorizarte todas esas cosas, porque son datos para ir conociendo un poco más al personaje y cuáles son sus pensamientos y el de todos los que lo rodean, pero en realidad lo importante es conocer a este héroe y descubrir cuál es su identidad, porque lo que vamos a ver desde un principio es que es una persona que tiene dos nombres, uno que es su nombre profesional y otro que tuvo en su nacimiento. También es una particularidad, por eso es que digo que en este primer volumen vamos a ir viendo mucho al protagonista encontrando cuál es su identidad, porque tiene dos nombres y aparte el nombre de The Question, que es como su nombre de héroe, ¿no? Entonces, tres nombres para la misma persona, tiene que, en este tomo va a ir descubriendo un poco de quién es, pero obviamente es un trabajo que me imagino que va a llevarle toda la serie. Esta primera etapa, este primer volumen son 6 tomos, ya el volumen 2 es solamente un tomo, así que voy a estar trayéndolo poco a poco al canal todo lo de The Question, pero bueno, en estas semanas estén atentos que se van a venir más tomitos. Recomiendo totalmente esta serie, me gustó mucho este primer tomo y tengo ganas de continuar. Denis Onida al guión y Cowan al dibujo. El dibujo me gusta, pero sí hay páginas donde considero que no, que se ve todo muy ya sobrecargado y demás, y que no se entiende mucho qué es lo que está pasando. O sea, sí se entiende, pero de forma un poquito confusa. Se ve un poquito sucio en algunas páginas el dibujo y no ayuda mucho, pero después me gustó. Y en el guión sí me hubiera gustado quizás que sea un poquito más directo al hueso, más conciso, más resumido un poquito y no tanto texto, pero también es entendible por el año en el que fue este cómic, porque obviamente el cómic y el manga están en constante evolución, tanto dibujo como guión, y va cambiando a lo largo de los años. Hoy en día los cómics no tienen la cantidad de texto, o en su mayoría ya no tienen la cantidad de texto que había en estos años. Pero bueno, déjenme su opinión sobre The Question en los comentarios. Yo lo recomiendo totalmente y en las próximas semanas voy a estar trayendo los siguientes tomos. Pero estén atentos porque todavía hoy queda una reseña más. Recordemos que estoy haciendo 3 reseñas por día y los sábados y domingo 4. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.